Vamos a explicar lo que son las listas genéricas. Una lista pasa a llamarse genérica cuando se agregan o eliminan elementos desde cualquier posición. La mejor manera de entender esto es con un ejercicio. Vamos, en el inicio del ejercicio vamos a crear un nodo que va a contener un elemento y el mismo nodo que va a apuntar y un nodo nuevo que va a apuntar hacia la posición siguiente. Este nodo se va a llamar trabajo. Obviamente vamos a iniciar el trabajo con un valor nulo. Vamos a crear una función cantidad que nos va a retornar la cantidad de elementos que posee nuestro trabajo. ¿Cómo vamos a sacar la cantidad? Vamos a iniciar con un contador que se va a inicializar en 0 y con un nodo reco que va a apuntar hacia la primera posición, es decir, trabajo punto siguiente. Si reco, es decir, trabajo punto siguiente, es distinto de null, entonces trabajo, el nuevo reco, va a ser igual a reco.siguiente, es decir, la siguiente posición. Y así sucesivamente hasta que se llegue a la última posición. ¿Qué quiere decir esto? Si la posición siguiente a la última posición es nula, va a retornar la cantidad de elementos de esta función. Vamos con el insertar. Vamos a crear un nodo temporal y este temporal en la posición siguiente va a ser igual al nodo en la posición siguiente. Y la posición siguiente se va a guardar el temporal. Y en temporal, en elemento va a ser igual a x, es decir, la posición. El eliminar. Lo único que vamos a requerir para este eliminar va a ser el nodo, es decir, el valor. Vamos a crear un auxiliar que va a ser un nodo nuevo. El auxiliar lo vamos a guardar en la posición en la siguiente del número que queremos guardar. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros recibimos un número y la siguiente posición vamos a eliminar la posición que tenemos y vamos a agregar la que está, la siguiente vamos a agregarla al valor de nosotros. Eso es lo que se quiere hacer con el p.siguiente. Se va a guardar el p.siguiente, el siguiente. Ahora, ¿qué hacemos si recibimos un entero y no un nodo? Vamos a crear un auxiliar y un nodo D. Un auxiliar y una cabeza, que va a ser un nuevo elemento. El auxiliar va a ser igual a la cabeza. Vamos a inicializar un i en valor 0 para que el auxiliar en la posición, si el auxiliar en la posición siguiente es distinto de nulo, y si el i es menor o igual al número, el i va a aumentar y el auxiliar va a ser el auxiliar más el siguiente. Si no, vamos a eliminar el auxiliar. Ahora vamos a explicar el método de ordenar. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a crear dos nodos nuevos, que va a ser un auxiliar 1 y un auxiliar 2. El auxiliar 1 va a apuntar a la posición de trabajo, es decir, a la posición nula, a la primera posición sin nada. Y el auxiliar 2 va a apuntar a la segunda posición, es decir, al del trabajo punto siguiente. Ahora, ¿qué queremos hacer con esto? Si el auxiliar 2 es distinto de nulo, entonces, si el auxiliar 1, si el siguiente del auxiliar 1, el elemento que recibe, es mayor que el elemento siguiente del auxiliar 2, entonces vamos a utilizar el método de la burbuja. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un nuevo nodo que se llama temporal, en el cual se va a guardar primero el auxiliar 2, en el auxiliar 2.siguiente se va a guardar el auxiliar 1.siguiente y en el auxiliar 1 se va a guardar nuevamente el temporal, es decir, se va a cambiar el auxiliar 2 por el auxiliar 1. Ahora vamos a aplicar la función imprimir. ¿Qué se va a hacer en el imprimir? En el imprimir se va a crear un nodo reco que va a apuntar a la posición trabajo. Aquí faltó algo que va a ser punto siguiente. Entonces, si reco, es decir, trabajo punto siguiente, es distinto de nulo, entonces se va a escribir el elemento que se guarda en reco más unas comillas. Y el reco va a aumentar a siguiente. ¿Qué quiere hacer esto? Se va a pasar de la posición 1 a la posición 2.
y se va a repetir nuevamente, ya que la posición 2 no es nula. Y se va a terminar escribiendo un espacio al final. Ahora vamos a aplicar nuestro main. ¿Qué vamos a hacer en el main? Vamos a crear una nueva lista genérica que le vamos a llamar LG. Vamos a crear un entero de nombre P para simplemente guardar los valores. Inicializamos el escáner. ¿Qué vamos a hacer? Con un for vamos a hacer un ciclo de 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar 6 números que se van a guardar en la posición I la primera vez, después I más 1, I más 2, I más 3, hasta llegar a la sexta posición. Se va a guardar el número ingresado. Luego imprimimos la función. En el siguiente vamos a ingresar un valor eliminar. Vamos a ingresar el valor y según la función eliminar que vimos anteriormente, va a buscarlo y va a eliminarlo de la función. Luego, para ordenarlo, ya vamos a llamar a la función ordenar y después al imprimir. Si lo hacemos en distinto orden a primero se va a imprimir la función y se va a ordenar y no va a imprimir la función ordenada. Bueno, ahora vamos a probar nuestro programa ingresando algunos números para ver si funciona. Vamos a ingresar primero el 4, luego el 5, el 2, el 7 y el 100. Agreguemos el menos 5 también a ver qué sucede. Nos ingresa toda la matriz igual como ingresamos los valores. Ahora, ¿qué pasa si queremos eliminar el valor 4? Eliminar el valor 4 y inclusive nos muestra la matriz ordenada, como queríamos que sucediera.